Dentro de centenarias murallas en la zona de Alentejo y con un acueducto que nos recibe, encontraremos siglos de historia en estas calles. Acompañantes de viaje, seguimos en Portugal, nos transportamos en el tiempo. Bienvenidos a Évora. Nos encontramos hoy con una de las ciudades más antiguas de Europa. Ciudad que integra el patrimonio de la humanidad desde 1986. Se remonta a un pasado prehistórico, habiendo tenido luego celtas, romanos, moros, y de muchos de estos encontraremos vestigios por sus calles. Distante de Lisboa a unos 130 kilómetros, muchos la eligen para hacer como una excursión por el día. Al final del video dejaremos todos los datos, así como la opción de alojamientos que escogimos para pasar una noche, porque esa fue nuestra opción de visita, y dejaremos también el lugar en donde cenamos. Hay lugares en donde les cuento que hay free tours y que son una buena idea. Pero en ciudades con tanta historia como esta, les dirías que hacer uno es casi un imprescindible si además de surcar sus calles, quieres saber más sobre la misma. Nos tocó una guía maravillosa, portuguesa, amante de la historia, que hizo que el recorrido por las calles haya sido un descubrir a cada paso. Les dejo en el blog el enlace del que reservamos nosotros por si les interesa. Comenzaremos con este recorrido en Porta de Lagoa, desde donde empezaremos a ver el acueducto Agua da Prata, el cual iremos siguiendo en su recorrido intramuros. Nuestros pasos nos llevarán a la Rúa do Cano. Veremos acá la utilización de los arcos del acueducto para construir casas. Es una zona muy pintoresca. Tan pintoresca de día como también lo es a la noche. El caminar por esos empedrados desparejos nos irán llevando de una manera mágica hasta que descubramos el templo romano. El templo romano, con una antigüedad de 2000 años, es un símbolo de Évora y una de las ruinas históricas más importantes del país. El templo romano de Évora data del siglo I de la época de Augusto. Aparte de detenernos en el templo, tomémonos tiempo para observar los alrededores, este largo do Conde de Vilaflor, una bonita zona, y casi enfrente encontraremos a la Biblioteca Pública de Évora. En 1805, Fray Manuel do Cenáculo determinó la creación de la Biblioteca Pública de Évora, dejándole un valioso fondo bibliográfico, estimado en la época en 50.000 volúmenes. Con el debido silencio, entramos unos minutos para admirar el interior de la construcción. Como les dije, les llevará muy poco tiempo hacerlo, pero vale mucho la pena. Si seguimos girando, tendremos el Museo de Évora. Nuestra caminata de descubrimientos nos llevará en muy pocos pasos a otra de las visitas imprescindibles en la ciudad, su catedral. La catedral es una visita que vale la pena, y subir a su azotea más aún para poder obtener unas lindas vistas de Évora. La Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción fue declarada Patrimonio Histórico por la UNESCO, y el comienzo de su construcción data de 1186.
El horario es de 9 a 17 horas y la visita completa al claustro, museo más la panorámica es de 5 euros. Recomiendo esta visita. Pero como no todo es historia en nuestros recorridos, nos dejaremos llevar por la peatonal 5 de octubre para ir descubriendo tiendas con souvenirs y productos típicos de la ciudad. Cuéntame en los comentarios si te gusta conocer sitios con historia y si ya conocías algo sobre esta ciudad. A la noche es a esta zona que volvimos por un restaurante, pero de eso ya hablaremos. Ahora, en este entretenido paseo, desembocaremos en la Plaza de Giraldo. Dicen que en Évora todos los caminos conducen a la Plaza de Giraldo. Es que, como veremos, es el centro neurálgico de este centro histórico. Reunidos acá encontramos a su fuente, la iglesia San Antonio, locales comerciales y mucho movimiento. Bonitas fachadas acompañan la escena. Deténganse en un momento y disfruten. La imagen se repite igualmente de bonita a la noche, con un halo de misterio a esa hora. Hablando de misterio, nos iremos ahora a hacer otra visita diferente. Llegamos a la Plaza 1 de Mayo y entraremos primero en la iglesia de San Francisco. Construida entre 1480 y 1510, vale la pena la visita. La entrada es gratuita. Pero lo que nos trae hasta aquí es, como dijimos, una visita diferente, la Capilla de los Huesos, que la encontraremos justo al lado. Como decíamos, contiguo a la iglesia en San Francisco, encontramos este osario que forma una pequeña capilla interior. Si siguen nuestros videos, recordarán que en República Checa visitamos uno también. La capilla fue edificada en el siglo XVII por iniciativa de 3 frailes franciscanos, cuyo objetivo era transmitir el mensaje de la transitoriedad y fragilidad de la vida humana. Antes de pasar el umbral de la capilla, encontramos una leyenda. Los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Después de leerlo, si se animan, entren. Como les dije, es una visita diferente. El precio de la entrada es de 6 euros y pueden luego visitar también el resto de áreas de museos, entre ellos un museo de pesebres. Can't believe I live in your thoughts. About you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Llegamos ahora a una iglesia que la descubrimos en el camino, la iglesia de Gracia. Yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow. Unexpected love was found. La iglesia de Gracia fue construida en el siglo XVI durante el reinado de João III.
Su exterior es llamativo, diferente, y entramos un momento para verla. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, kid, oh yeah. La caminata ahora nos llevará a la Universidad de Évora. Évora es también una ciudad universitaria y nos llamó mucho la atención el ver a los estudiantes de festejo por la ciudad con una indumentaria muy parecida a Harry Potter. También, unos minutos nada más que dediquemos acá, hará que conozcamos algo más de estas construcciones que tiene la ciudad. Y terminaremos nuestro día en el Jardín Público y el Palacio Don Manuel. Datos prácticos. Como verán, una visita a Évora es algo que vale la pena. La visita la pueden hacer desde Lisboa en tren por el día, por unos 15 euros por tramo. También en Flixbus por unos 5 euros por tramo. Todo esto depende mucho de las fechas y horarios. Si quieren ir despreocupados, tienen excursiones por el día desde Lisboa. Rondan los 70 euros. Nosotros elegimos alojarnos en la ciudad. El alojamiento escogido fue el Stay Inn Évora. No es un hotel tradicional. El check-in lo haces en el comercio de al lado, en uno de los tradicionales Alehop. No tiene desayuno ni ascensor, pero está muy cuidado el alojamiento. Pagamos en el mes de octubre 40 euros la habitación doble. La cena la hicimos en Balcao 47, en la zona peatonal que vimos hoy. Les dejo acá las facturas de lo gastado. Como siempre, para 2 personas y con una botella de vino. Hablábamos de la antigüedad de esta ciudad hoy al principio del video. Sobre esto les cuento que hay muchos monumentos megalíticos en Évora y el Alentejo Central. Nosotros no tuvimos tiempo, pero vale la pena recorrer los alrededores para conocer algunos de ellos. ¿Seguimos conociendo Portugal?